Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias a Dios por este tiempo. Antes de continuar, voy a invitarles a hacer algo quizá diferente, ¿no? Les voy a invitar a todos que nos pongamos de pie, por favor. Pero no que miren para adelante, sino que miren a su alrededor, a los que están a su alrededor, a todos los que están en este salón. ¿Ven las luces? ¿Ven los eslabones de la cadena? ¿Los ven? Bueno, tomen asiento. Vamos a explicar de qué se trata esto. Leamos entonces Romanos capítulo 10. Como ya nos estuvo adelantando Elías, estamos estudiando Romanos, porque la palabra de Dios es la única que nos puede edificar, la única que nos puede alimentar, construir nuestra alma, nuestro ser interior. Y vamos a estar estudiando desde el 14, pero podemos leer desde el 7. Dice: ¿o quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Muy bien, el domingo pasado estuvimos viendo que en cuanto a Israel, ellos habían tropezado, habían quedado por el camino, porque quisieron establecer su propia justicia, es decir, pensando en lo que ellos podían hacer o ellos basándose en lo que ellos sentían, en lugar de aceptar y recibir, someterse, como dice acá el versículo 3, la versión de las Américas, no se sometieron a la justicia de Dios. La justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo a través de la gracia. Y este pasaje que estuvimos leyendo está enmarcado en un tratado especial del apóstol Pablo, entre los capítulos 9 y 11, donde habla de Israel como aquel pueblo de Dios que resistió el mensaje de salvación en Cristo y que ese mensaje de salvación fue extendido para todos los gentiles, es decir, los no judíos. Y entonces este
este pasaje que cantamos recién, bueno, es el gran llamado misionero, ¿verdad? Es la conciencia que nos lleva a pensar en los demás. Es el llamado eterno de Dios. Y bueno, alguien les tiene que predicar. Y pensando en lo que, si vos ponés a pensarte en ti mismo, en quién te llevó a Cristo, quizás fueron tus padres, quizás fueron, no sé, alguien con un folleto, quizás alguien totalmente desconocido que te paró por la calle, que te habló, que te dijo, quizás algún familiar, no sé. Pero hubo alguien que te habló. Vos sin duda que no estabas cerca de Dios, estabas lejos, enemigo de la cruz de Cristo. Pero alguien vino y avanzó por ese obstáculo, por esa barrera, tendió un puente donde no lo había. Dejó de lado las diferencias y fue y habló. Quebró muros de vergüenza, de miedo, del qué dirán, de me rechazarán, de qué pasará, qué no pasará. Alguien fue y te habló. Y eso podemos trazar una cadena, por decirlo así, con diferentes eslabones, desde Cristo mismo, hasta nosotros, hasta el día de hoy. Pensando en aquellos discípulos que se enfrentaron a los leones, allí en el Coliseo romano, que le decían, tan solo reniega de Cristo y vas a salvar tu vida. Y ellos dicen, no, yo no voy a renegar de Cristo, ¿no? Y daban su vida allí, ante el espectáculo de todos, pensando que con eso iban a vencerlos. Y sin embargo, esa fe impactó tanto que el Evangelio no hacía más que crecer en todo el Imperio Romano, de millones de personas. No hacía más que crecer, como esa pequeña levadura que se pone en la masa y que termina leudándolo todo. Bueno, así, de esa manera, con ese arrojo de esos primeros creyentes en la historia, esa cadena, esos eslabones siguieron adelante y siguieron hasta el día de hoy, hasta ti y hasta mí. Esa cadena ha seguido y somos eslabones. Y ante esto que recién leímos, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y también, como también ya se dijo, y lo volvemos a decir, si hay alguien aquí que no ha invocado, ¿qué es invocar? Es clamar, es decir, Señor, sálvame, mirando el infierno, mirando la condenación, mirándote a ti como pecador y mirando la ira de un Dios santo justa por el pecado. Señor, sálvame, Cristo, sálvame, paga por mis pecados, me arrepiento. Eso es invocar el nombre del Señor. ¿Alguna vez lo hiciste? Yo estoy seguro que muchos, la mayoría de aquí sí, pero si hay alguien que no, bueno, este puede ser tu día, el día de tu salvación. Y este mensaje, si tú le has conocido, si tú lo has recibido al Señor Jesús como ese Salvador, si has visto, experimentado, gustado que Dios es bueno con tu vida, si has visto cambios que Dios ha producido en ti, tenés algo para compartir, tenés algo para contar. Eso es algo que tú podés transmitir a los demás, que el mundo necesita. No es que quiere, eso es diferente. Lo que quieren escuchar puede ser completamente diferente, pero lo que necesita oír es eso, porque es el único mensaje que puede salvar y transformar vidas. No hay nada parecido en el mundo, ni igual ni siquiera que se asemeje el Evangelio de Jesús. Entonces, el apóstol Pablo aquí está planteando algo muy, muy lógico. Si es la única forma de que puedan ser salvos, invocar el nombre de Jesús. Para que lo invoquen, tienen que creer. Para que crean, tienen que oír.
Para que oigan, alguien tiene que predicar, alguien tiene que contarles. Y para que prediquen, tienen que ser enviados a hacerlo. Entonces, hermano, ¿sos consciente que alguien les tiene que predicar a los demás? Bueno, que todos lo seamos. Dice que es hermoso. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Y qué es esto de los pies? No estaba hablando de que qué lindo mis pies, voy a mostrar mis pies a todos, ¿no? Voy a sacar una foto de mis pies, lo pongo en el perfil. No, mire qué lindos pies que tengo. No es eso, ¿no? Es precioso llevar el mensaje. Cuando alguien entiende realmente lo que está pasando, cuando tú vas y le comunicas el mensaje, le transmites, el único mensaje que lo puede salvar, el único mensaje que lo puede transformar su vida, es algo hermoso, es algo precioso. Probablemente no sea bien comprendido de entrada. Probablemente no te lo agradezcan cuando vos vas a decirlo. Pero quizás después sí. Cuando realmente entiendan, les caiga la ficha de lo que está pasando, de lo que sucedió, de lo que tú tuviste que hacer para que Él pueda llegar a conocerlo. Entonces, quizás es hermoso, y es hermoso como lo dice aquí, sin duda, pero también tenemos que decir, es hermoso, pero puede ser peligroso. Puede requerir valor. Puede requerir que vos dejes de lado cosas, que vos venzas barreras de vergüenza, de miedo, de temores, excusas que haya, debilidades. Eso también tenemos que decirlo, pero es hermoso. Y me impacta pensar de que Dios podía haberlo hecho mucho mejor a través de los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros en poder, son santos, sus ángeles son santos, no tienen problema con la carne, no tienen debilidades, son más poderosos que nosotros, tienen mucha más capacidad. Sin duda que lo haría mucho mejor, con mucha más elocuencia y verborragia. Son perfectos los ángeles. ¿Por qué no fueron los ángeles? Bueno, no sé por qué. Pero Dios encargó este mensaje a hombres redimidos, pero pecadores débiles como nosotros, como tú y como yo. No hay un plan B en esto. Somos nosotros. A nosotros nos llegó con debilidades, con problemas, con todo, con enfermedades. Te llegó. Sos un eslabón de esta cadena, ¿no? Te llegó el Evangelio y me llegó a mí. Hermano, ¿es hermoso para ti el que puedas compartir el encargo de Dios de compartir el Evangelio con otro? ¿Lo considerás algo hermoso? Bueno, o es una carga pesada, o te avergüenzas del Evangelio. Bueno, la vacuna para la vergüenza por el Evangelio, según Cristo, es considerar que más vergüenza, si te avergonzás por el Evangelio, más vergüenza tendrás al enfrentarte a Dios. Porque así lo dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, ¿de qué tenemos que temer? A los que solamente pueden matar a lo sumo el cuerpo, pero no el alma. El Señor Jesús dijo, yo les enseñaré a quién tienen que temer. Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, es decir, a Dios. Solamente temer a Dios. El que teme a Dios no tiene por qué temer a los hombres. Y este evangelio debe ser predicado de la manera correcta. ¿Qué significa eso? Como el Señor Jesús envió.
Por ejemplo, en Mateo 18 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No sé si vas a resucitar muertos, no sé, pero sin duda que podés amarlos, sin duda que podés tener compasión. Y lo que recibiste de gracia, dalo de la misma manera. También, como dice 1 Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. La piedad no es fuente de ganancia, pero grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, hacer esto de pura gracia, así como nosotros nos alcanzó la gracia. De la manera correcta, pero el evangelio correcto, con la pureza que el mismo debe tener, no con herejías destructoras como se fueron introduciendo por ahí en la historia. ¿Cuántos salvadores hay? ¿A cuántos nombres podemos recurrir? Solo Cristo. Las 5 solas. Solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. No es la Virgen María, no es los santos, no es estar en una iglesia lo que te salva. No es nada de eso. Solo Jesús. Gálatas 1:7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Es decir, maldito y eternamente condenado. Si aún nosotros o un ángel del cielo. Hay un solo evangelio. No se le puede quitar ni agregar nada, porque es el evangelio entregado de Dios para nosotros. Y esto es como decía Ezequiel también 22:30, ¿no? Ponerse en la brecha. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Triste, ¿no? En aquel entonces no había nadie que se pusiera en la brecha a favor de la tierra. Y hoy tenemos una generación, y hoy estamos aquí en Uruguay, con los problemas que tiene la sociedad de pecadores. ¿Y quién se va a poner en la brecha para interceder por ellos? ¿Quién se va a poner a favor de ellos para que no llegue la ira de Dios y los consuma? Para poder llevarles el evangelio, para poder hacer que escuchen aquello que los puede cambiar su eternidad. Dios busca quienes se pongan en la brecha. Y en este capítulo, dice, en el que hace referencia, porque hay 5 referencias en estos 8 versículos, del 14 al 21, 5 referencias del Antiguo Testamento. Y ya estuvimos viendo una, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el evangelio del bien. Y en Isaías 52:10 dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Hasta los confines de la tierra, hasta el final, verán la salvación del Dios nuestro. Y sin duda ha habido enviados, emisarios, heraldos que han predicado, que han llevado la palabra por toda la tierra. Pero ¿cuándo se termina? ¿Cuándo salimos de Jerusalén? Como dijo Jesús, ¿no? Me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y terminamos con Jerusalén. ¿Se terminó Jerusalén? Por un lado, sí, cuando todos escucharon en Jerusalén, en aquel entonces, bueno, terminamos con Jerusalén. Pero al día de hoy, Jerusalén tiene otra gente que necesita seguir escuchando. En un sentido, nunca se termina con Jerusalén. Siempre hay necesidad de
predicarle a los nuevos, a los que nacen. ¿Por qué? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si no escucha, no puede invocar. Entonces alguien les tiene que compartir. Y dentro de esto, bueno, podemos pensar en el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Que él lo habla así, como en tercera persona. Pero Saulo de Tarso había sido el asolador de la iglesia. Había sido aquel que había hecho que los demás blasfemaran el nombre de Cristo. Y él mismo dice de sí mismo, habiendo sido antes yo perseguidor, injuriador y blasfemo, y obligaba a otros a blasfemar el nombre de Cristo. Y era Saulo el asolador. Sin embargo, hasta aquel momento que Jesús lo paró en seco y le hizo convertirse. Y aquella fe que él perseguía fue la que él terminó predicando. Y con tal arrojo de que hasta lo apedreaban, hasta lo encerraban, y él seguía y persistía, y persistía. Hasta el momento que estos que trastornan el mundo entero llegaron aquí. Trastornaban el mundo entero, él y su equipo. Un ejemplo impactante, el del apóstol Pablo. Y les quiero traer otro ejemplo, mucho más contemporáneo, ¿no? El año 1960, un joven estadounidense de 19 años, que se había presentado para servir en las naciones, las misiones a las naciones, ¿sí? Y había sido rechazado. Él quería ir a las tribus indígenas, y sin embargo, porque tenía como ese peso, esa carga por las tribus indígenas. Y sin embargo había sido rechazado. Y bueno, y él, como no podía negar ese llamado, él fue solo a Venezuela. Y se internó en la selva por allí buscando una tribu que se llamaba los Motilones, así entre Venezuela y Colombia, en la selva por ahí, ¿no? Y Dios lo usó así. Y se enfermó y tuvo disentería y tuvo fiebre y lo agarraron la guerrilla y lo tuvieron preso y pasó por 1000 historias, pero por 30 años estuvo al servicio de ellos. Y se llama porque vive Bruce Olson. Y le quiero leer este párrafo de él. Dice: Bruce Olson ha dedicado más de 30 años al servicio de los motilones. En cierta ocasión fue capturado por el Ejército de Liberación Nacional, pero fue liberado 9 meses después gracias a la insistencia de sus amigos motilones. Dios envió desde el otro extremo de América un misionero sin preparación, pero de un gran corazón, y gracias a él 18 tribus han conocido a Jesús y su amor transformador. En la actualidad existen muchos jóvenes indígenas profesionales que trabajan en las 45 escuelas bilingües en la selva y en los más de 50 centros de salud, en 42 centros agrícolas y en el proyecto del primer periódico indígena multilingüe. Todo eso que partiendo de tribus indígenas que vivían prácticamente en la edad de piedra, porque así, y además a todos los que iban extranjeros los mataban a flechazos, porque cuando él fue ahí a ellos se los conocía por esto. Estos son los indios que matan a flechazos a todo el que va a verlos. Y aún así Dios lo usó para transformar esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, quizás tú y yo no vayamos al medio de la selva, no sé, capaz que sí, pero no sé. Pero sí puedes ir a la vuelta de tu esquina. Y será igualmente valioso que lo hagas. Y requerirá igualmente recursos espirituales para hacerlo, que están presentes. Ahora, como dice versículo 16, ¿no? Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Uno dice: ¿se garantiza
el buen resultado, se garantiza que reciban el Evangelio, hay una garantía de que si voy, me van a escuchar, de que si voy, voy a tener éxito, es decir, que lo van a recibir. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo que dice Isaías es como que, wow, nadie. Les prediqué, pero nadie. Acá Pablo como que no es tan negativo, dice, no todos hicieron caso al Evangelio. No todos. Es decir, que algunos sí. ¿Y por qué no predicamos más? Me preguntaba yo, ¿no? Creo que no predicamos por temor al rechazo, al ridículo, a la vergüenza. Hermano, ¿qué importa que nos rechacen? Si nos rechazan es por el Dios de este siglo, por Satanás, que ha cegado la mente de los incrédulos. Si tan solo entendieran por un segundo lo que haces por ellos, te aplaudirían. Y a veces pasa, ¿no? No digo que nos aplaudan, pero hubo alguien que yo le hablé cuando recién me había convertido y me preocupaba por él. Realmente me preocupaba por él. Y cuando pasaba algo y a veces, por ejemplo, yo sabía que él iba al estadio o algo y había lío y a veces en aquel tiempo había incluso muerte, yo me decía, si me lo matan ahí en el estadio, me preocupaba por él y oraba por él y le hablaba hasta que me dijo, no me hables más de esto, ya está, no me hables más. Y solo quedaba orar por él. Y Dios obró y él creyó, se arrepintió y un día dijo, soy hijo de Dios, me vino a decir. Y luego pasado un tiempo me agradeció, gracias por tu insistencia. Ese de que les hablo es mi hermano Mauricio, ¿no? Que él ha venido a predicar acá, todos lo conocemos. Y al principio no fui bien recibido, pero bueno, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así que bueno, que tus pies y los míos sigan siendo hermosos, hermano. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad no es convertirlos, no está en nuestras posibilidades el que nazcan de nuevo. Nuestra parte es comunicar, es transmitir, es persuadir, como dice 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres. Persuadir. ¿Qué es persuadir? Bueno, dar razones, argumentos para que la persona esté de acuerdo con esto, con lo que le queremos transmitir. Entonces, hermano, hagamos lo que el Señor nos pide y llevémoslos a los pies de Cristo para que Dios obre y para que ellos tomen su decisión. No nos podemos cortar las venas porque a alguien le hablamos y no cree. Hay que insistir. Es lo que Dios nos pide hacer. Ahora, igualmente podemos preguntarnos, ¿no? Si el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros y acompañarnos en la tarea, y toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, entonces, ¿por qué razón no vemos frutos quizás de almas pasando de muerte a vida? Y bueno, hay algunas condicionantes también que tenemos que ver nosotros. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cosa que podemos revisar y ajustar y mejorar. ¿Tenemos amor unos por los otros? No por algunos, por lo que quizás nos llevamos bien, por nuestra familia o amigos, lo que sea. Por todos los hermanos.
¿Tenemos amor entre nosotros? Bueno, eso es algo que podemos mejorar, porque en esto van a conocer, el que nos tengamos amor. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El amor y la unidad. Eso es algo que también tenemos que mejorar, que tenemos que tener, que tenemos que cuidar. La unidad y el amor entre nosotros, hermanos. Eso es un testimonio vivo para los demás, para el mundo. Para que el mundo crea, dijo Jesús. ¿Cómo se hace esto? Y bueno, como hizo Jesús, siguiendo los pasos de él. Filipenses 2:3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, yo para obedecer este versículo tengo que estimar a cada uno de ustedes como superiores a mí mismo. Y ustedes también con todos los demás. Esa es la aplicación. ¿Por qué? Porque Jesús hizo esto. Y Jesús era el Señor de todos, y el más alto, el más grande, el maravilloso. Y vino a ser el servidor, el siervo de todos, como el esclavo. Si el Señor lo hizo, ¿qué nos queda para nosotros? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, versículo 17. Y esto es un llamado muy importante. Por lo tanto, hermano que tenés una clase de niños, que hablás con los adolescentes, que predicás, que compartís la palabra, predica la palabra. Predica la palabra. No dejes lugar a cuentos, a otras cosas. Tiene su lugar las anécdotas personales, los testimonios, tienen su lugar. Pero la palabra de Dios es lo urgente que se tiene que predicar. 2 Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, los tiempos peligrosos son de gente que no sufre la palabra, sino que quiere solamente escuchar lo que le gusta oír y nada más. No. Prediquemos la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No la palabra tuya ni la palabra mía, la palabra de Cristo. Ahora, dice el versículo 18, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Esto es una cita del Salmo 19:4, que dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y dice, ¿no han oído? Y bueno, han oído. No solamente los judíos, sino también los gentiles. Y tenían que entender, los judíos también, de que no era la idea de exclusivismo la de Dios. Dios no quería un exclusivismo. Dios no quería solamente un pueblo y nada más. Dios quería salvar a todos los términos de la tierra. Porque ¿qué le dijo Dios a Eva cuando cayó? Pondré enemistad entre ti, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la enemistad entre la simiente de la serpiente, es decir, de Satanás, y de la mujer. ¿Y cuál es la simiente? Cristo. Es decir, y esto era obviamente antes de que existiera el pueblo de Israel. Nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces,
la idea de Dios desde el principio era algo para toda la descendencia humana. Génesis 12:3, cuando Dios le habla a Abraham y le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra, no solamente algunos. Salmo 22:27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. De vuelta, la mente de Dios pensando en todos los términos de la tierra, todas las familias de la tierra. Salmo 65:5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Qué otra esperanza hay sino Dios? ¿Cómo podía ser solamente Dios de una nación y de nadie, nada más? Y todos los demás que se mueran, no. Esperanza de todos los términos de la tierra. E Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La invitación y el llamado: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Y entonces, pensando en algo práctico, nuestro Dios quiere que su salvación llegue hasta lo más recóndito de la tierra. Es decir, en aquel entonces los judíos podían pensar: pero estos no, pero nosotros somos más especiales que ellos y todo. No es el pensamiento de Dios. Dios quiere llegar a todos. Luego nos habla de los celos de los judíos. Versículo 19, y añado: ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Y eso es una cita de Deuteronomio 32:21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y claro, pensando en lo que es lo que primero Jesús vino a hacer, traer la salvación a los judíos, al pueblo de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y Hechos 3:23 dice: toda alma que no oiga a aquel profeta, es decir, a Cristo, será desarraigada del pueblo. Y él era aquella piedra que los edificadores desecharon, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y si nos ponemos en la mente de los judíos de aquel entonces, ¿no? ¿Cómo puede ser que los gentiles lleguen a Dios y lleguen a heredar las promesas, cuando nosotros los judíos buscamos a Dios y guardamos por año tras año y nos esforzamos en llegar y somos rechazados? Y era un escándalo esto para ellos. Y allí en Hechos 17:1 está el ejemplo de esos celos, ¿no? Si quieren, acompáñenme allí, Hechos 17:1. Es el apóstol Pablo llegando a Tesalónica. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y después, bueno, sigue la historia, ¿verdad? Y como esto, los judíos le hicieron mucho la vida imposible a Pablo. Y es notable como él, porque cuando alguien te hace mal,
Cuando algún hermano nos hace mal, ya como que... Pero algún enemigo incluso, porque ellos eran enemigos. Los judíos se ponían como enemigos. ¿No despertaría odio del corazón? Sin embargo, el apóstol Pablo no tenía esto. Romanos 11 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo que él tenía en el corazón era un anhelo de bien, de salvación. Y, hermano, ¿tenés enemigos? ¿Tenés alguien que por la causa de Cristo se pone como un enemigo tuyo? ¿Los odiás? ¿No te llevas con ellos? ¿Le decías mal en tu corazón? Bueno, hay que aprender del apóstol Pablo, ¿no? Que aún con todo el mal que le causaron, él le deseaba el bien. Dios se deja encontrar por los que no le buscan. Como dice versículo 20, es una cita de Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y es la esencia del Evangelio. Aquellos que están lejos de Dios, que son impíos, que pueden ser transformados, que pueden ser impactados por el poder del Evangelio. Ahora, por ejemplo, recuerdo de la historia de la cruz y el puñal, que aquel pandillero, Nicky Cruz, hace muchos años, ¿no? Que buscaba a Dios, no, para nada, ¿no? Era un pandillero, alguien que vivía de la violencia, del asesinato, era alguien feroz allí en Estados Unidos en la época del crack y de todo eso, ¿no? Entonces, sin embargo, el Evangelio llegó a su vida y lo transformó. ¿Estamos dispuestos a quebrar una lanza por los que son impíos y no preguntan por Dios? Porque al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso es Romanos 4:5. Y el último versículo de este capítulo 10 de Romanos es una cita de Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. En pos de sus pensamientos. Y Israel no le fue bien por esto, porque dejó a Dios de lado y se fue en pos de lo que ellos pensaban. Y me hizo acordar a esa cita de Jeremías. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aún así Dios les tiende la mano a un pueblo rebelde y contradictor. No seamos como Israel en este sentido. Que vayamos en pos de nuestros propios pensamientos, que obedezcamos, que podamos ser obedientes a Dios, ser humildes, ser dóciles y ante la palabra de Dios y pongámoslos por obra. En conclusión, hermano, sos un eslabón. Cuando alguien te vio y no eras salvo, alguien pensó, ¿cómo él invocará a Cristo si no le cree? Pensó cómo creerá si no oye acerca de Cristo. Pensó cómo podrá oír si alguien no le predica, si alguien no le cuenta. ¿Y cómo predicará si no le envían? Y estás aquí porque invocaste, creíste, oíste, te predicaron y fueron enviados por Dios. No dejes que la cadena se rompa, que seas el último eslabón.
que haya más eslabones en la cadena, que puedas llevar a otros. Podés ser, Dios cuenta contigo para que haya más eslabones en la cadena, que siga. Y termino leyendo, acompáñenme a Juan 20, 19, porque uno dice, bueno, esto de enviados, ¿quién fue enviado? ¿Quién no fue enviado? Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús aparece en ese lugar, resucitado Él, y le dice, paz a vosotros. Y les mostró algo. ¿Qué les mostró? Las manos y el costado. ¿Por qué les mostró las manos y el costado? ¿Qué pasaba con sus manos y con su costado? Los clavos. Las heridas de los clavos. ¿Y en el costado? La marca de la lanza. Todavía Él tiene eso en su cuerpo glorificado. ¿Y cuál es el mensaje de esas heridas que les mostraba a los discípulos? ¿Qué les comunicaba? Así los he amado yo. Por lo tanto, tú eres salvo. Tú eres salvo por mis heridas. Por mis heridas. Porque yo morí por ti. Y tú eres salvo. Y tú eres amado. Y cuando ves las heridas y cuando entendés que sos salvo, que sos amado, ahí el Señor te envía. Como el Padre me envió, así también yo te envío. Esa encomendación y ese llamado llega hasta nosotros hoy. Y es el mismo llamado para ir. Entender de que sos salvo, de que sos amado y que sos enviado también a otros. Que podamos responder a ese llamado, al llamado del Señor, llamado eterno, para ser eslabones más en la cadena. Dios quiere seguir multiplicando, que otros crean, para la gloria de Dios. Que Dios añada su bendición.